Bueno, estamos otra vez reunidos, como decíamos, en el video anterior es la primera parte de los nombres sagrados y ahora vamos a tratar de conectar esa primera parte con esta segunda, y en la presentación esta anterior lo que veíamos y tratábamos de marcar es que la lengua, el hebreo, es la lengua con la cual se escribió las escrituras, la cual hablaban los profetas, los grandes hombres de Dios. El mismo Salvador hablaba hebreo. Y bueno, se nos puede llegar a decir que no es relevante, no es necesario. Y nos van a decir también, no, y Jesús hablaba arameo. Y pongámonos a pensar, Jesús no podría haber hablado griego, latín, egipcio. Era Jesús, podía hablar el idioma que quisiera. Y se nos dice, en cambio, de que no es necesario saber esto. Vamos a leer un pasaje para esto. Pompi, si nos podés acompañar con San Juan 20, 30 y 31, y también el versículo, capítulo 21, 25. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El 25 dice: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Imaginémonos que en este pasaje lo que nos menciona es que de los hechos de Jesús habría muchísimos libros por escribir, pero se escribió lo que nosotros necesitamos. O sea, si en el relato que encontrábamos el pasaje, por ejemplo, de que Jesús se aparece y le dice, Saulo, Saulo, y el pasaje dice, y le habló en lengua hebrea, nosotros conocemos el poder de Jesús. Podría haber hablado en cualquier idioma y no cambia la historia. Pero si en el relato aparece que él habló en lengua hebrea, tenemos que saber que no hay una palabra que sobre en las Escrituras. Y si está, es porque es necesario, es relevante y lo tenemos que tomar. Tenemos que hacernos la pregunta al revés. ¿Por qué las Escrituras lo mencionan de esa manera? También se nos va a decir, porque mencionábamos para sacar esto de la lengua hebrea, que hay genealogías. Y se nos va a también decir que no es útil estudiar las genealogías, leerlas, no es necesario. Se nos va a decir eso mismo. Pero vamos a ver qué dicen las Escrituras. No sé, Tommy, si podés leer 2 Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia. Como podemos ver, dice el pasaje, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Lo que nosotros tenemos que saber es que si el que nos dice, la persona que se nos acerca y nos dice, no, lo de las genealogías no son importantes, no es útil, es un pensamiento de las personas. Podemos encontrar en las Escrituras capítulos enteros que hablan de genealogías. Si no fueran útiles, imaginémonos que ustedes para la facultad hacen un resumen y van a tratar de poner lo más importante para eso, para estudiarlo. Imaginémonos que esto es un resumen, pero que hizo Dios. No se le va a escapar un detalle. El mismo Creador hizo un resumen de todo lo necesario y útil para nosotros. Y hay capítulos enteros, como decíamos, Génesis 5, Génesis 10, Génesis 11, muchos otros en Crónicas, en Reyes, el primer capítulo de Mateo, el tercero de Lucas. No es que borramos un pasaje, tendríamos que sacar hojas enteras de la Biblia si creemos que no son útiles. Así que sabiendo todo eso, concluimos diciendo que lo que pudimos ver en el primer video, es necesario, es útil saber el por qué nos dejó esas citas, por qué nos dejó Dios, que sepamos cuál era el lenguaje, cuál era la escritura que usó su pueblo. Y vamos ahora ya a empezar a entrar en el tema, que es, decíamos nosotros, el de los nombres sagrados. Y para eso vamos a leer un poquito de historia que puede buscar cualquiera, en internet, en el Wikipedia, en los libros de historia. ¿Cómo se inicia esto? Porque hay toda una historia de esto. Ese movimiento, me anotaba, el movimiento del nombre sagrado comenzó en la década de 1900. Y ya para el 1930, entre los miembros de la Iglesia de Dios del Séptimo Día, quienes reflexionaron sobre la pregunta de un pasaje bíblico, que solo nos va a acompañar. Ese pasaje está en Proverbios 34. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños?
¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabe? Ahí lo que podemos ver, que todo esto inicia con una consulta, con una pregunta y con un pasaje bíblico. Eso está bien que siempre lo hagamos basado en las Escrituras. Todo este movimiento del cual estamos empezando a hablar y que vamos a ver un poquito de la historia, comienza con esa pregunta. ¿Cuál es el nombre del Padre? ¿Cuál es el del Hijo? Si lo puedes decir, si lo puedes mencionar, dicen otras versiones. Si me ayudás, Kimei, con esta historia que venimos relatando, es bastante extenso, para poder medianamente conocer cómo se suscitó todo esto. La Iglesia de Dios del Séptimo Día es un grupo que guarda el sábado, que surgió del movimiento milerita de 1844, como lo hicieron los adventistas del Séptimo Día. Hasta ese momento había poca enseñanza o discusión sobre el regreso del Mesías. El entendimiento general era que al morir uno iba al cielo o al infierno, o en el caso de la Iglesia romana, al purgatorio. Aquellos que llegaron a ser conocidos como mileritas vinieron de varias denominaciones religiosas, incluyendo a los bautistas del Séptimo Día. La mayoría de las iglesias cristianas, casi con una sola voz, enseñaban que el nombre del Hijo era Jesús. ¿Qué hay del nombre del Padre? ¿Acaso no dijo el Hijo que Él vino en el nombre de su Padre? ¿Y no sería su nombre muy parecido o muy similar? Si vemos hasta ahí, después seguimos con el relato de todo esto, dice, esta gente decía, títulos como el de Dios y Señor no son nombres. De hecho, nosotros lo que podemos ver es que en 1 Corintios 8, 5 dice que hay muchos dioses y muchos señores en el cielo y en la tierra, pero un título es diferente a un nombre, y fue admitido libremente, pero ¿cuál era el nombre del Padre? Entonces vamos a pasar a ver un poquito de esto, del movimiento del nombre sagrado. Se lo conoce con las siglas SNM, y acá sale, y empezó dentro de algunos miembros. Y vamos a seguir, si me ayudas con el relato, Kimei, podés concluir lo que estabas leyendo. El movimiento del nombre sagrado, en inglés Sacred Name Movement o SNM, empezó dentro de algunos miembros de la Conferencia de Salem de la Iglesia de Dios del Séptimo Día, originando la creación de diferentes grupos religiosos independientes que se separaron posteriormente de la institución original. Propagado por Clarence Orville Dodd en la década de 1930, afirma buscar conformar el cristianismo con sus raíces hebreas, en la práctica, la creencia y la adoración. La distinción más conocida del SNM es su defensa del uso del nombre sagrado Yahweh, el cual propagan como el nombre propio reconstruido del Dios de Israel, y el uso del nombre hebreo original de Jesús, a menudo transliterado como Yahshua. El movimiento del nombre sagrado surgió a principios del siglo XX a partir del movimiento de la Iglesia de Dios del Séptimo Día. Este movimiento fue influenciado por Joseph Franklin Rutherford, quien cambió el nombre de la rama principal del movimiento Estudiantes de la Biblia a Los Testigos de Jehová en 1931, con base en su creencia sobre la importancia del nombre hebreo de Dios. ¿No les resulta extraño de que toda esta gente que viene estudiando eso, lo primero que aparece es que se empezaron a dividir? Empezó a haber disolución en esas iglesias por el nombre del Padre, por el nombre del Hijo. Y uno puede pensar que, bueno, sí, lo que puede traer disoluciones en las religiones, en las distintas entidades que hay, pueden ser temas proféticos, temas morales, leyes, pero no, lo podemos ver, históricamente sucede así. El motivo del nombre es suficiente para que se dividan congregaciones. Y acá lo que podemos ver, mencionaba Kimei también en ese relato, que lo podemos sacar, es historia nomás, aparece, como decía, en cualquier libro que lo veamos, pero sirve solamente para tener una idea, una noción. A nosotros lo que nos interesa es ver qué dicen las Escrituras. Y para eso tenemos que saber también que a este nombre sagrado, vamos a comenzar con el nombre sagrado de Dios, en el occidente le llaman tetragramatón. Los judíos lo llaman Shem Hameforash. Es el nombre explícito. Y aparece en la siguiente imagen. En esta imagen podemos ver el nombre sagrado. Así es como se presenta en el hebreo el nombre de Dios. Yud, Hei, Bab, Hei. Y todo lo que está alrededor son las distintas formas de mencionar ese nombre sagrado. Como cada una de estas letras son consonantes, se le deben de agregar vocales para poderlo mencionar.
Algo que mencionaba recién en el escrito era Yahweh, pero está Yahvé, Yahvé, Jehová, Jehová. Hay muchas formas de poderlo mencionar. ¿Cómo saber cuál es la correcta? ¿Cuál es la forma de pronunciarlo? Y como podemos ver, mismo en lo que aparece, decían, no puede ser que no sepamos el nombre. Por eso usan palabras que lo reconstruyeron. Es como que estaba perdido. Y vamos a ver también, me ponía, ¿qué dicen los judíos de todo esto? Dicen que desde el segundo templo se empezó de a poco a dejar de pronunciar el nombre. Hasta que en un momento, cuando lo tenían que leer, el sumo sacerdote lo tenía que leer en una festividad, solamente no lo pronunciaba, lo leía para adentro. Se comenzó entonces de a poquito a dejar el uso, hasta que en un momento se lo empezó a reemplazar cuando tenían que mencionar el nombre por otro, como por ejemplo Adonai. Y por 2000 años, dicen los judíos, que no se menciona. Hace 2000 años que el nombre sagrado no se lo menciona y nos recuerdan cómo es la pronunciación de este nombre. Hay gente, que lo podemos ver, vamos a ver muchos videos seguramente en internet en relación a esto, que por ahí recién está aprendiendo el hebreo. Apenas lo balbucea y ya cree que descifró o descubrió cómo se pronuncia el nombre de Dios. Así que sabiendo todo este misterio, vamos a tratar de empezar la presentación de este tema y vamos a comenzar diciendo que este nombre sagrado, esta forma, ¿no es cierto?, que tiene el nombre de Dios, es algo especial. Y podemos ver que hay un consenso entre todas las personas que lo estudian de que al menos estuvo escondido. Y los judíos dicen que sigue estando escondido. Y hoy les voy a presentar algunos pasajes, y podríamos ver muchos más, pero esto es tan solo un resumen, de que no es tan solo un pensamiento, sino que en realidad hay pasajes que lo mencionan como que ese nombre está escondido. De hecho, me anotaba que los rabinos dicen que no se necesitan ponerle vocales porque el nombre de Dios suena cuando respiramos. Dice que la caja torácica lo menciona cada vez que uno inhala y exhala. Cuando uno inhala y exhala, lo que se escucha es el nombre del Creador. Vamos a pedirle a Sheila que pueda leer un pasaje para continuar con esto. El pasaje está en Éxodos 3:15. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Esto es lo que leía recién Sheila. Y hay una palabra ahí que se traduce como para siempre o por siempre, que es leolán, y que es sorprendente cuando uno lo empieza a estudiar un poco, y me llama la atención que toda esta gente que estudia el nombre de Dios, que estudia mucho del hebreo, que es de donde nace todo esto, y queremos saber cómo llegar a este misterio, por ahí no se profundice en textos como este, que está hablando exclusivamente del nombre de Dios, y aparecen estas palabras como leolam o lealem, que serían las formas que se puede pronunciar, porque como decíamos son consonantes tan solo en las escrituras hebreas. Vamos a pasar a la siguiente imagen. Ahí veíamos, tenemos herramientas, ¿no es cierto? El Strong, que es un diccionario para ver de dónde nacen esas palabras. Esa palabra, donde nace, y lo buscamos en el Strong, puede significar también escondido, dice. No solo eso, sino que deriva de otra palabra, alam, que significa ocultar. Bueno, pero no nos vamos a guiar solamente por un diccionario, vamos a hacer algo que es buscar en las escrituras algún pasaje y ver con esta misma palabra cómo aparece en distintas historias. Para eso los invito a que podamos leer en el segundo de Crónicas. Es bellísimo el pasaje de Segunda de Crónicas que habla cuando Salomón hizo el templo, el primer templo pedido por Dios. Entre todos los lindos detalles que hay de esto, uno que me encanta resaltar, justo en el verso que vamos a leer, que es Segunda de Crónicas
7:16, lo remarca. Dice así, 2 de Crónicas 7:16. Pues que ahora he elegido y santificado esta casa, o sea, el templo, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. La primera mención que me gusta decir, cuando uno dice a una persona, mi corazón está con vos, es porque hay un sentimiento muy profundo, está desde adentro. Y en las Escrituras, en el único pasaje que encontramos a Dios diciendo esa frase, es acá. El corazón de Dios está acá. Y concluye diciendo para siempre. Y no solo el corazón, es un lugar muy especial, es un lugar pedido por Dios. Y decíamos, lo que nos suena y resulta extraño de esta frase, cuando la leemos nuevamente, dice, pues que ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. ¿No sería mejor haberlo dicho? Para que esté en ella mi nombre, mis ojos y mi corazón para siempre. ¿Por qué separa mi nombre y después dice mis ojos y mi corazón estarán allí para siempre? Nos tiene que sorprender que cuando leemos este pasaje, la palabra que aparece en para siempre, cuando dice el nombre, es esta misma que estamos viendo y que aparece en Éxodo 3:15, pero al finalizar el texto, la palabra que usa para siempre al final del versículo es otra la palabra en hebreo. Nos podemos dar cuenta, y si lo llevamos y lo traducimos de esta manera, que el pasaje quedaría, mi nombre estará escondido en ese lugar y mis ojos y mi corazón estarán allí todos los días, cambia y tiene sentido la forma de la escritura. Y vamos a leer este pasaje desde el verso 12 para poderlo entender y darnos cuenta de lo especial que es y algunos eventos que deben de suceder todavía, que hasta el día de hoy en la historia universal no acontecieron. Dice desde el versículo 12, y apareció Jehová a Salomón de noche y díjole, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos, que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consumiera la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, y el versículo 14 dice, si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos, y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Y viene el pasaje que leíamos antes, pues que ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre, como decíamos, escondido, y mis ojos y mi corazón estarán allí todos los días. En estos pasajes lo que me anotaba es, ¿por qué esconderlo? Si fuese así, ¿por qué esconder el nombre de Dios? Y podemos ver que todas estas cosas aún no sucedieron. Dios no perdonó a su pueblo, el pueblo porque no se humilló todavía, no sanó la tierra. Son todas cosas que estamos esperando. Y volvemos a recalcar que en cualquier denominación, cualquier video que veamos de esto, van a usar palabras como reconstruimos el nombre, lo revelamos, lo encontramos, lo desciframos, lo entendimos. O sea, dan todos a entender que estuvo perdido, o estuvo en clave, o algo sucedió. Yo lo que me anotaba de estas palabras utilizadas, podemos entender entonces que todos saben o reconocen que estuvo perdido, escondido o oculto, pero debemos saber también que el nikud, que son esos puntitos que se ponen para poder tener vocales en las escrituras, que es el sistema de puntos que marcan las vocales, fue empleado por tradición oral en el siglo V. O sea, los judíos, por tradición oral, en el siglo V, lo colocaron. Y lo que indica en relación al nombre es con qué palabra se debe sustituir. Eso lo hacen los judíos. O sea, cuando encontramos el nombre de Dios, el tetragramatón, ese que veíamos, las 4 letras, le pusieron puntitos. Que en algunos pasajes tiene unos puntitos y en otros pasajes tiene otros puntitos. Vamos a pasar a la siguiente imagen.
Estas son las palabras que veníamos leyendo que aparecen en Éxodo 3:15 y lo que leíamos recién de 2 de Crónicas 7:16. Vamos a pasar una más. Y acá es lo que estamos leyendo ahora. El nombre de Dios que tiene, podemos ver acá unos puntitos, pero estos puntitos no es cómo se debe pronunciar el nombre de Dios, sino más bien los judíos lo usan para saber, cuando aparece el nombre de Dios, con esta puntuación, lo que deben decir o con lo que lo sustituyen es con el nombre Adonai, que es el que tiene esa puntuación. Pasamos a la siguiente imagen. En otros pasajes va a aparecer con esta puntuación el nombre de Dios. No es que hay dos formas distintas de decir el nombre de Dios, o 3 o 4, no. Lo que sucede es que los judíos, cuando aparece el nombre de Dios, en algunos pasajes, lo sustituyen por la palabra Elohim. Por ejemplo, si dice el nombre sagrado y dice Adonai, no pueden decir Adonai, Adonai. Entonces, para no ser reiterativos, en algunos pasajes lo mencionan Elohim Adonai o viceversa. Hasta acá, lo que podemos ver y podemos darnos cuenta de qué manera lo empezaron a usar los judíos, y por eso decimos, hay gente que empieza a estudiar hebreo y cree que, claro, como tiene puntuación, sabemos el nombre, pero en realidad lo utilizan desde esa época, ¿no es cierto?, desde el siglo V los judíos. ¿Por qué nombre lo van a reemplazar? Yo me notaba, siguiendo este lineamiento, lo hacen así sabiendo que está prohibido también llamar a sus padres por su nombre. Dicen, no se puede, es una falta de respeto llamar a un padre, a nuestro Padre carnal, por el nombre. ¿Cuánto más al Padre celestial?, dicen los judíos. Y de hecho, nosotros lo podemos ver eso en las Escrituras. Cuando vemos en el Nuevo Testamento, por ejemplo, me anotaba algunos pasajes, pero solo vamos a hacer una mención. En Marcos 14:36, Jesús mismo decía, Abba, todas las cosas son posibles para ti. Eso decía Jesús al Padre. En otros pasajes, como en Romanos 8:15, dice, Pablo escribe, porque no recibiste espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que recibiste el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba. Nosotros decimos Abba Padre, que sería como se traduce, ¿no? Y de hecho, en Gálatas 4:6 también se menciona y dice, por cuanto sois hijos, Dios ha enviado el espíritu de su Hijo en vuestros corazones, el cual clama Abba Padre. O sea, tenemos varias menciones, no solo de El Salvador, del mismo Pablo y hasta del Espíritu, no nombrando al Padre por su nombre. De hecho, en una mención que podemos recordar en la cruz, Jesús dice en un momento, Dios mío, ¿por qué me abandonaste? En realidad la palabra que aparece ahí no es el nombre sagrado, es el nombre Él, que representa a Dios. Así que no encontramos una mención del Hijo llamando al Padre por su nombre. Y es una forma de poder por lo menos ver por qué lo hacen así los judíos. Y eso que los judíos nos llevan el Nuevo Testamento como nosotros. Bueno, luego de haber visto eso y de saber también que lo que clamó Jesús en la cruz, lo podemos ver en el Strong, el 410 para el que lo quiera buscar, nos preguntamos, pero entonces, ¿cómo demostramos que nosotros tememos el nombre de Dios? Si aparenta estar escondido, ¿cómo lo reverenciamos? Bueno, en las Escrituras aparece cómo se reverencia el nombre de Dios, cómo demostramos el temor necesario al nombre de Dios. Vamos a leer en Deuteronomios 28:58. Coti, si lo puedes leer. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo a este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios. Ahí está. Un pasaje clave porque podemos ver que si queremos temer en el sentido de respetar el nombre de Dios, lo que dice ese pasaje es, debemos guardar su ley. Pero no existe ninguna ley que nos diga, tenés que pronunciar el nombre de Dios. Si lo pronuncias mal, o no encontramos hasta una historia que diga, tal persona por pronunciar mal el nombre fue castigado. No lo encontramos. Vamos a leer
Entonces, para empezar a entender todo esto, por qué se suscita de esta manera, Melanie, si nos podés ayudar con el profeta Ezequiel, el capítulo 36, el verso 21, para saber cómo sucedió esto, por qué Dios hizo que su nombre sea escondido. Sucedió algo en el pueblo que hizo que Dios lo escondiese. Dice, pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Seguimos hasta el 25. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Ahí está. Lo que podemos ver ahí, que como el pueblo profanó el nombre de Dios, es este resultado que vemos ahora. ¿Y cómo lo profanó? ¿Pronunciándolo mal? No. Justamente, como leía Coti, cuando queremos venerar el nombre de Dios tenemos que guardar su ley. Y lo profanamos quebrantando la ley. Y eso lo podemos ver también por escrituras, no es un pensamiento nuestro. Por ejemplo, en Romanos 2:22, todo el capítulo 2 de Romanos viene hablando, vos que te jactás de guardar la ley, de hacer tal cosa, viene hablando todo de la ley y podemos leer el 22 que dice, tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. O sea, ¿de qué manera se blasfema o se deshonra el nombre de Dios? Quebrando la ley. Lo menciona tal cual lo que decía Melanie, entre los gentiles. De hecho, podemos leer también en Proverbios 39 que dice, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es el Señor? O que sea menesteroso y robe y profane el nombre de mi Dios. ¿De qué manera en Proverbios dice que se profana? Robar es ir en contra de una de las leyes. Y de esa manera se profana. No era pronunciándolo mal. Vamos a pasar ahora a otro pasaje, Mauri, si nos podés ayudar. En el profeta Jeremías, capítulo 44, verso 26. Por tanto, oíd palabra de Jehová, todo Judá que habitáis en tierra de Egipto. He aquí he jurado por mi grande nombre, dice Jehová, que mi nombre no será invocado más en toda la tierra de Egipto por boca de ningún hombre de Judá, diciendo, vive Jehová el Señor. A mí me sorprendió este pasaje porque lo jura el Creador y dice, he aquí, he jurado por mi gran nombre, dice Jehová, que mi nombre no será invocado más en toda la tierra de Egipto por boca, está hablando de pronunciarlo justamente ahí, de ningún hombre de Judá, diciendo, vive Jehová el Señor. Y Nacho, si nos lees en el profeta Zacarías, el capítulo 14:9. Hay algo raro en este pasaje, porque parece hasta contradictorio. Zacarías 14:9. Y Jehová será rey sobre toda la tierra, en aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Ahí la pregunta sería, las tres cosas están presentadas como que van a suceder a futuro, pero en realidad en sí son un hecho. Dios es uno, uno es su nombre, Dios es rey sobre todo, pero está presentado así con algún sentido. ¿Por qué será que dice que será uno su nombre? Hoy en día no aparenta ser uno su nombre. Todas las religiones tienen distintos nombres para su Dios. Es más, creen que hay distintos dioses y nosotros creemos, igual que dice la Escritura, que hay un único Dios, un único creador. Las otras son fábulas o cosas que la gente, por intermedio del enemigo, ha inventado. Así que vamos a pasar a un pasaje más
Vamos a pedirle a More que nos pueda citar el libro de Sofonías 3:9, porque este pasaje está vinculado con el que leía Melanie. ¿Por qué luego de que profanan el nombre de Dios el pueblo y Dios lo oculta, va a haber toda una limpieza, una restauración del lugar, de las personas, de la misma boca de la gente? ¿Por qué hace toda esa purificación Dios? Vamos a leer que está la respuesta en Sofonías 3:9. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que le sirvan de común consentimiento. En este pasaje habla futuro, dice, en aquel día devolveré. Ahí se necesita una pureza de labios para poder mencionar el nombre de Dios. Es algo especial, es algo sagrado. Y hay un único momento en la historia, antes de que venga el Salvador, en que Dios va a volver a dar luz a su pueblo, en que va a haber un tiempo de paz, que dice en los mismos profetas que hasta en las ollas habrán carteles que dice Santidad Jehová, colgado en los caballos. Va a ser todo un lugar especial, todo va a estar preparado por Dios. Y en aquel momento Dios va a preparar a cada persona para que todos puedan invocar, dice, el nombre de Dios, para que a una me sirvan. Habría muchos pasajes que me anotaba en Isaías 12:4, y diréis en aquel día, aclamad su nombre, recordar que su nombre es engrandecido, hablando a futuro. Y empezamos a ver que encima están relacionados todos estos pasajes que venimos leyendo, siempre con el templo o con el tabernáculo. En Salmo 79:9, por la gloria de tu nombre, líbranos, siempre a futuro. Y empezaba este salmo hablando del tabernáculo. Salmo 103, bendice alma mía y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y acá lo que podemos ver es que hay un propósito de parte de Dios, hay un propósito de que ese nombre esté oculto hoy. Y por eso hay tantas diferencias de cómo se lo debe de mencionar. Nosotros estamos tranquilos porque a nosotros nos llegó de esa manera, nos llegó el nombre del Creador como Jehová. Y hay un propósito detrás de todo eso. Seguimos viendo videos y personas que predican y dicen no se les va a cumplir porque están pidiendo con un nombre y no es. El nombre de Dios es este que sabemos nosotros. Pero ese nombre que presentan no es con pasajes bíblicos, es lo que dicen lingüistas, lo que creen las personas. Y tenemos que saber que el nombre de Dios, el de las personas, cambiaba el destino del mundo, como veíamos en la primera parte. Imaginémonos cuán trascendente debe ser el nombre de Dios y cuántos significados conlleva. Pero luego de este resumen que hicimos del nombre del Padre, vamos a pasar a la siguiente imagen y preguntarnos qué pasa a su vez con el nombre del Salvador. Acá tenemos el nombre del Salvador. Lo primero que se nos dice, y me lo notaba, es que su nombre en lengua hebrea no se puede pronunciar en otro idioma, como sucede con los nombres propios. Eso es lo primero que se nos va a decir. No se puede cambiar. Si está así, tiene que ser así. Y que mencionarlo de otra manera es pecado. Y no solo eso, sino que nos dicen que proviene de Zeus, que también significa caballo, y directamente, para mucha gente, el mencionarlo como Jesús, por ejemplo, es un insulto. Para explicar todo esto, primero tenemos que decir y comenzar diciendo que no tiene nada que ver, no deriva de Zeus, no significa caballo, pero como todas esas explicaciones no serían bíblicas y tendríamos que ir a lo que hace la mayoría, lo vamos a pasar, no vamos a ahondar en eso, vamos a ir directamente un poquito a profundizar qué piensan la mayoría de las denominaciones y ver pasajes bíblicos. Yeshú, que es la forma que lo nombran los judíos lo nombran así, Yeshú. Muchos creen que es una forma despectiva, de desprecio o ofensiva de llamar al Salvador por los judíos y lo toman de un acróstico, que sería eso de un salmo, el Salmo 109:13, que dice, su posteridad sea destruida y en la segunda generación sea borrado su nombre. Quienes creen así, un acróstico es, por ejemplo, del nombre, de cada letra sacan
una palabra. Y ellos dicen que la palabra Yeshú la sacan de este salmo que dice que su nombre sea borrado. Así que se hace mucho hincapié de que ese no puede ser el nombre porque lo usan de forma despectiva. La mayoría de los judíos dicen que no lo usan de forma despectiva y que sería como agarrar cualquier nombre y decir que por cada letra le estamos asignando una palabra. Quienes tienen otra forma de mencionarlo lo llaman Yeshua. Pero acá estamos en un problema porque la mayoría que lo mencionan Yeshua son los que dicen que esto significa un insulto, que se va a ser borrado en la segunda generación. Y el problema que se nos suscita es que si se hace eso mismo, también se puede hacer en el nombre Yeshua, y sería su nombre sea borrado ahora, se podría entender. Otros lo llaman Yehoshua, de Josué, de otras maneras. Hay muchas formas de mencionarlo, igual que el nombre del Padre. Yo lo que me notaba acá, el problema es que el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué entendemos nosotros que el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre? Yo lo que me imagino que es un nombre único, es algo especial, no lo tiene otro. Los que lo llaman Yehoshua dicen que viene de Josué. Y de hecho, me anotaba que no es solo Josué, en las escrituras ese nombre, Yeshua o Yehoshua, aparece muchas veces. Yeshua aparece 29 veces en las escrituras. En Nehemías 8:17 aparece el nombre del Cohen Gadol, que es el sumo sacerdote, en los tiempos de Zorobabel. En Edras 3:2 aparece de un levita. En Segunda de Crónicas 31:15 aparece hasta el nombre de una ciudad que se llama así. Tenemos Nehemías 11:26, Hechos 13:6, que está hablando también de una persona. En Lucas 3:29, en la carta de Pablo a los Colosenses 4:11 también hay un justo que se llama así. El historiador Fabio Josefo habla también por lo menos de 10 personas contemporáneas, o sea, de la época del Salvador, con el mismo nombre. Anotado, otra forma de llamarlo es Yahshua. Quienes lo nombran así se apoyan en el razonamiento que aparece en San Juan 5:43. ¿Qué se pediría que lo puedan leer? Si lo podés leer, Pompi. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Los que llaman Yahshua es porque dicen, no, vino en nombre del Padre. O sea, dentro del nombre del Hijo tiene que estar el nombre del Padre. Ya sería la abreviación del nombre del Padre, entonces dicen Yahshua. Esa sería la manera que ellos lo leen y lo interpretan. Pero cuando leemos este pasaje, como otros tantos, como por ejemplo de la manera que se deben de realizar los bautismos, que dice en nombre de, en realidad está diciendo con el permiso, con la autoridad que me dio, no por el nombre. De hecho, me anotaba un pasaje que sería de la misma forma, en 1 Samuel 17:45, David decía, yo vengo a ti en el nombre del Padre. Pero el nombre de David no tiene nada en el nombre en sí, ¿no es cierto? No tiene incluido el nombre del Padre. Pero nos damos cuenta que cuando David decía eso y se lo decía a Goliat, era porque venía en representación, con el permiso y con la autoridad que le estaba dando el Padre. Pero entonces, ¿quién tiene la razón de todo lo que venimos viendo? Y hay muchas otras versiones de cómo mencionar el nombre del Hijo. ¿Por qué no hay un consenso? Si Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, ¿por qué no hay un consenso y todos pensamos igual? Es más, tenemos muchos pasajes más, como uno que me anotaba en Éxodo 23:21, dice, guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Y está hablando del ángel de Dios. El ángel de Dios, y dice esto. Entonces tenemos que pensar, tenemos que meditar. Hay un propósito, hay una forma,
Y hay algo establecido por el Creador para todo esto. Vamos a leer un pasaje más. Vamos a pedirle que me pueda ayudar a Melanie. En Mateo 7:22. Este pasaje también es para ver, es un pasaje que se usa para decir, no, fíjate, por no saber el nombre, el Señor te va a desechar al final de los tiempos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Cómo sigue? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Acá en este pasaje lo que podemos ver, que muchos creen, no, fíjate, no fueron en nombre. Entonces, como no sabían el nombre, fueron expulsados. En realidad, lo que está diciendo, y cuando lo terminamos de leer, sucede igual que con el Padre. El final que leía Melanie, que dice, apártense de mí, hacedores de maldad. En otras versiones dice, apártense de mí, infractores de la ley. O sea, ¿a quiénes son los que rechaza? A los que no guardaron la ley, no a los que no sabían pronunciar su nombre. Pero para explicar todo esto, en las Escrituras, de todo, dice en Eclesiastés, me lo notaba, Eclesiastés 12:15, aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que sucedió. O sea, hay historias que se vuelven a repetir, hay cosas que suceden y están marcadas por Dios. De hecho, en Deuteronomio 30:14 dice que está muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. O sea, no necesitamos atravesar el mundo para encontrar la palabra de Dios, encontrar el mensaje de Dios. Hablaba un poquito hoy con Mauri, en las cosas simples podemos ver que Dios nos enseña. En la creación, Jesús le hablaba a personas sencillas y con cosas cotidianas, con cosas que vivimos nosotros, para que todos puedan entender. Lo que tenemos que hacer es abrir nuestra mente, nuestro corazón y tratar de buscar con un corazón sincero qué es lo que quiere Dios de nosotros. Y Dios seguramente nos va a ayudar para encontrar ese camino. Para eso podemos ver que hay muchos personajes que en las Escrituras de cierta manera representan al Salvador. Moisés como libertador, Josué como el que los lleva a esa tierra de la promesa. Encontramos a Isaac, que es el hijo que va al sacrificio. Y así podemos seguir en el nacimiento, por ahí podemos mencionar a Sansón y muchos otros. Pero vamos a hacer una breve reseña de la historia de José, que es uno de los más representativos en la historia del Salvador y que podemos ver en ella que está escondido este misterio, que nos puede dar un poco de claridad qué es lo que sucedió con todo esto. Pasamos a la siguiente imagen. Ahí tenemos a este siervo de Dios, a José. Yo me anotaba, este es como un resumen, tendríamos que leer desde el capítulo 37 de Génesis al 46. Dice que había un padre con 12 hijos, varones y una hija, entre ellos uno especial, José, que era el que amaba más que todos, ya que lo había tenido en su vejez, al cual hizo, dice la historia, una ropa de diversos colores. Esto era notorio a todos y se llenaron de celos sus hermanos. No solo esto, sino que también sin ningún problema contaba lo que en sus sueños veía que pasaría, y esto hacía crecer el sentimiento en su contra, hasta llegar al punto de pensar en matarlo. Sus hermanos pensaron esto, pero luego uno de ellos dice no derramar sangre, ni poner manos sobre él, y así fue que lo desnudan, lo tiran en una cisterna en la cual no había agua, para finalmente venderlo y enviarlo a una muerte segura. Y sus hermanos se fueron creyendo en eso, que José iba a morir. Si hacemos el paralelo, el Padre, el Creador, también tuvo un hijo especial, el cual vistió de honores, el Mesías, pero sus hermanos, el pueblo hebreo, tuvieron celo de él y pensaron también en matarlo, pero luego lo vendieron y lo entregaron a los romanos para su muerte. Y creyeron, al igual que en la historia de José, que ese era su fin. Volviendo a la historia de José, fue llevado a Egipto y en donde estuvo él fue prosperado. Luego de una dificultad llega a la prisión y hasta ese lugar prospera y con sus hechos demuestra a todos los de ahí que estaba siendo acompañado por Dios. Al llegar a los 30 años lo visten, lo arreglan para ser presentado a Faraón y en esa presentación lo designan como un Dios para todos ellos. Para todo esto se encuentran muchos detalles que no vamos a precisar en este momento, pero
Lo importante es que ahí llega, en ese momento, el hambre a Egipto. Y Jacob manda a sus hijos que desciendan a Egipto. Desciendan porque están en Israel y Israel, según las Escrituras, está por encima de las demás tierras. Por eso enfatiza la Escritura que desciendan a Egipto. Pero otro detalle que menciona es que de los hijos que tenía Jacob, solo descienden 10 a Egipto y uno se queda con el padre, Benjamín, que representa a la casa de Judá. Vamos a pasar a la siguiente imagen. Hasta acá lo que podemos ver en el primer encuentro de sus hermanos con José, no lo reconocen sus hermanos a él. Y esto sucede, entre otras cosas, porque Faraón le cambia el nombre. Le ponen Fasenac Paneah. ¿Qué significa? O revelador de misterios o el salvador del mundo. Y en ese momento, para todos en Egipto, que representa Egipto al mundo, para todos, el que los salva, el que les da el alimento, el que hace que todos puedan salir adelante después de esa dificultad enorme, es esta persona. Y así lo conocen. Menos sus hermanos no se dieron cuenta. También son salvados por él, pero no se dan cuenta de quién es. En su primer encuentro, bueno, decíamos, no lo reconocen. Luego de esto, el príncipe, este príncipe de Egipto, les pide a sus hermanos que se junten con el hermano que quedó con el padre. Y recién ahí se iba a dar a conocer. Y así lo hicieron. Y luego de una larga travesía y de convencer a Jacob, y quedando uno de ellos como garante, van en busca de su otro hermano y recién ahí, cuando están todos juntos, este salvador de Egipto se da a conocer a sus hermanos. Acá hay que recalcar que aunque los egipcios creían que conocían a Fasenac Paneah y era lo máximo para ellos, en realidad sus hermanos lo conocían mucho más que los egipcios porque lo conocían en lo íntimo, era su hermano de sangre. Y hay un detalle que vamos a leer, vamos a pedirle... Tommy, ¿lo podés leer? Está en Génesis 45:1. No pudiera ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos, y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. En esa instancia de la historia, José dice que no podía contenerse ya delante de sus hermanos, y lo primero que hizo, antes de darse a conocer a sus hermanos de sangre, hizo salir a todos del lugar, a todos los egipcios, todos los que estaban ahí, solamente quedó él con sus hermanos. Y cuando queda él con sus hermanos, recién ahí se da a conocer con su nombre en hebreo, el que tenía. Y bueno, dice que lo lloran sus hermanos y se lamentan por lo sucedido, pero José les dice: no, me di cuenta que esto es un plan de Dios, esto tenía que suceder. Y pasándolo a la historia, como decíamos, en paralelismo, de esta misma manera el Mesías, luego de ser prosperado y triunfado hasta en la muerte, desciende a las partes más bajas de la tierra para allí predicar hasta los espíritus encarcelados. Pero antes de esto, nos cuenta la historia que era como de 30 años cuando empieza su ministerio frente al mundo, cuando fue bautizado y empieza su ministerio, igual que José. Y es conocido por todos como Jesús. ¿Por qué? Porque en Hechos 2 se comienza a hablar de él por lo menos en 15 idiomas distintos. Pero siguiendo con ese paralelismo, también encontramos en las Escrituras que hubo hambre en la tierra. No hambre de pan o de agua, sino de la palabra. Por eso el Padre hizo que 10 tribus sean esparcidas en todo el mundo. Nosotros hoy lo que estamos esperando es que esas 10 tribus se vuelvan a encontrar con la que quedó con el Padre, con la tribu o la casa de Judá. Cuando suceda eso, sabemos y creemos y estamos totalmente convencidos que va a suceder cuando se encuentren las 10 tribus que están en el mundo, que sería la casa de Efraín, con la casa de Judá, que es la que está en Israel, nuevamente el Mesías se va a dar a conocer. Y va a suceder de la misma manera. No va a dejar a nadie que no sea de su entorno, de su familia, de su pueblo, para darse a conocer. Y el profeta dice: mirarán a mí a quien traspasaron y harán llanto como a hijo unigénito. La historia se vuelve a repetir, es igual.
pero en esta última parte de la historia es la que estamos próximos a vivir. En Jeremías 16:14 dicen, vienen días, dice Jehová, vienen días, ya están próximos a esos días. Nosotros vamos a tener la posibilidad seguramente de poder ver todo esto. Otro detalle lindo que me gusta recalcar en esta historia, en Génesis 45, dice, un consejo que le da José a sus hermanos es, de camino al Padre, cuando vuelvan hasta el Padre, no peleen en el camino. Una vez que nosotros reconocimos a nuestro Salvador, se nos insta a eso, a que no peleemos entre nosotros hasta que descienda el Padre. Pero entonces, sabemos que nuestro Salvador tenía un nombre hebreo, lo sabemos, pero es como un propósito de Dios, asimilando, ¿no es cierto?, esta historia, que el mismo Padre permitió que el nombre del Salvador sea conocido en todo el mundo de distintas maneras. Como decíamos, encima podemos ver que las distintas denominaciones se pelean o discuten de qué manera es el nombre del Salvador. Y hay muchas formas de mencionarlo. Y se decía, como decíamos en el principio de esta presentación, que muchos creen que como es un nombre propio no se puede cambiar. Pero pensemos en esto. Leíamos también en la primera presentación que a Jesús, estando en la cruz, le ponen un título sobre su cabeza que decía Jesús de Nazaret, el Rey de los Judíos. Y está escrito en 3 idiomas. Vamos a pasar a la siguiente imagen. Eso es lo que aparecía escrito en la cruz. Y por un lado, lo primero que pensaba yo, en este momento crucial de la historia de la humanidad, de nuestra historia también, Dios mismo permitió que sea escrito así, el nombre del Salvador en 3 idiomas. No solo eso, sino que encontramos algunos detalles también, que dice que los sacerdotes cuando vieron el cartel le pidieron, eso lo vemos en el libro de San Juan, le pidieron a Pilato que cambie el cartel, que en vez de poner Jesús de Nazaret, el Rey de los Judíos, que ponga yo soy el Rey de los Judíos. Querían cambiar eso porque se veía en el principio de cada una de las palabras aparecía el nombre del Padre, Yud, Hei, Bab, Hei. No querían ver eso ahí. Volviendo a un poquito todo lo que veníamos hablando, también podemos ver cómo era algo común en las Escrituras hasta el uso de sobrenombres. Habría muchos pasajes que mencionar, como el de Mateo 10:3, que al leveo le llamaban por sobrenombre Tadeo, y aparece por muchos lados. ¿En qué sentido nos dice así? Pero todos entendemos que cuando hablaban de esa persona, estaban hablando de un sobrenombre, pero sabíamos de qué persona hablaban. Así que lo que quería remarcar acá, que según las Escrituras, sí aparece el nombre del Salvador, por lo menos acá en 3 idiomas, vemos lo que decíamos en los Hechos, que se empezó a predicar de él. En ese momento habían 15 distintos idiomas, y en cada uno de ellos se predicaba de Jesús. Y es más, así como Jesús, Pablo y la congregación se dirigían al Padre, llamándolo Padre, no por su nombre, empezamos a encontrar que los discípulos a Jesús no lo llamaban por su nombre, no aparece por lo menos de esa manera, sino que le decían Rabí, Maestro, Señor. Y vamos a leer un pasaje, le vamos a pedir Sole, ¿lo puedes leer? De paso se despierta Sole. No lo lee ahora. Espera, ok. Eso lo corta, Sole. San Juan 13:13. Vosotros me llamáis Maestro y Señor y decís bien, porque lo soy. Ahí está. Podemos ver que hasta el mismo Salvador aceptaba eso. Ustedes me llaman Maestro y Señor y dicen bien, porque lo soy. En este estudio podemos ver entonces que el nombre del Padre permanece escondido hasta el día de hoy. Los judíos lo reemplazan para no profanarlo, al igual que nosotros lo llamamos Jehová, que es como nos llega. Pero sabemos que estamos próximos a conocer el nombre con su correcta pronunciación. No podemos quitarle importancia a los nombres. Veíamos en la primera presentación que los nombres en las Escrituras no solo marcan la vida de las personas, sino que influyen hasta en la historia universal. Imaginémonos
¿Cuánto más el nombre del Creador? Que tiene que ser algo trascendental y encima no nos alcanza el intelecto o la capacidad, ¿no es cierto?, para reconstruir el nombre de Dios y tener todos los significados que abarcaría el nombre. Los propios judíos, herederos de la lengua hebrea, que la estudian prácticamente desde que nacen, no saben hasta el día de hoy cómo pronunciarlo, por eso buscan estrategias para no pronunciarlo erróneamente. El nombre del Hijo ha llegado a todo el mundo en distintos idiomas, pero un día el mismo se dará a conocer con su nombre en hebreo. Aún no es el momento, todo está en manos del Creador, no nos toca apurar esos tiempos ni las formas que el Padre decidió en su sola potestad. Y muchas personas conocieron el camino, y esto para mí es muy importante de recalcarlo, y se entregaron por completo sin tener ni siquiera estudios. Hay personas que no sabían ni leer, o hay otras que alcanzaron a leer aprendiendo a leer en las Escrituras. Y estamos convencidos que conocieron al verdadero Dios, ya que dedicaron sus vidas a cumplir con su ley. Y desde el cielo el Eterno, y vamos a leer un pasaje de eso, dice que conoce las intenciones del corazón, que es lo más importante en todo esto. Daira, le vamos a pedir que pueda leer en Primera de Crónicas 28:9. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Un pasaje hermoso, que si nosotros buscamos a Dios, Él se va a dejar encontrar. Él va a salir a nuestro encuentro, porque Dios conoce las intenciones. Dios sabe lo que tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón. Y decíamos hace un momento esto de la pronunciación, ya que aunque sepamos, pongámosle que supiésemos realmente el nombre del Padre correctamente, no lo pronunciaríamos en realidad como es, porque no tenemos esa lengua nosotros. Esto lo podemos ver no solamente hoy en lo cotidiano, porque hay palabras que por ahí en portugués, aunque nos la den escrita y nos digan cómo se dice, por no tener ese idioma no nos saldrían como una persona que vive en ese lugar. Pero vamos a verlo como hicimos con todo este estudio, con un pasaje bíblico en Jueces 12:5 dice: y los galaditas tomaron los vados del Jordán a Efraín. Y era que cuando alguno de los de Efraín que había huido decía, pasaré, los de Galaad le preguntaban, ¿eres tú efrateo? Si él respondía, no, entonces le decían, ahora pues di Shibolet. Y él decía, Sibolet, porque no podía pronunciar de aquella suerte. Y entonces le echaban mano y lo golpeaban junto a los vados del Jordán, y murieron entonces de los de Efraín 42.000. Acá la estrategia que usaban era que pronunciaran una palabra que aunque la conocían, no les salía. Con todo esto lo que decimos es lo más importante para reverenciar el nombre de Dios, para decir que estamos en el verdadero camino, es guardar la ley de Dios, tratar de ser buenas personas, todo lo que nos enseñan las Escrituras, amar a nuestro Creador, y la manera es de esta manera, siguiendo su camino, leyendo las Escrituras y pidiéndole a Dios que nos permita vivir ese momento glorioso de que podamos ver el encuentro del Salvador con su pueblo. Ese es. Ahí está. En estos dos estudios intentamos demostrar de manera resumida, por un lado, la importancia que tiene el idioma hebreo, pero con base bíblica y no con el pensamiento de personas. El idioma que siempre usó el pueblo de Dios y en el cual se escribieron las Escrituras. Nos ayuda para poder profundizar y encontrar misterios escritos entre líneas, codificados por el mismísimo Creador. Y por otro lado, darnos cuenta que la disyuntiva que se nos presenta en cuanto al nombre del Padre y del Hijo, que ha traído tantas controversias, divisiones, problemas y exclusiones, tiene un propósito, un tiempo y una finalidad que estamos próximos a conocer. Quienes dicen que han encontrado el verdadero nombre y que no aceptan otra pronunciación, quizá no pueden explicar, cuando se les pregunta, el por qué estaba perdido. Queda mucho por profundizar.
Como por ejemplo, el profeta Oseas dice en el capítulo 2, en aquel tiempo me llamaréis marido mío. En aquel tiempo, hablando a futuro. En Jueces 13, cuando Manoa, padre de Sansón, habla con el ángel y éste le responde, ¿por qué preguntas por mi nombre que es oculto o maravilloso? El versículo 22 de este mismo dice, moriremos, pues hemos visto a Dios. También vemos en el relato del profeta Isaías, el capítulo 9, que dice, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Solo dice cualidades o atributos y no menciona el nombre propio. ¿Por qué? ¿O por qué Mardoqueo en el libro de Esther nos cuenta que le pidió ocultar su nacionalidad y su verdadero nombre a su prima, cuando estaban en un imperio pagano? ¿Y qué significa justamente Esther? Significa tanto estrella como ocultar, y del cual derivan palabras como misterio. Es una historia en la cual no se menciona ni una sola vez a Dios. Curioso. También podemos preguntarnos por qué en Filipenses 2:9 dice así, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y dióle un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aclara que toda lengua confiese. No solo hablando del Padre o del Hijo, cuando hablamos de los nombres, es bueno recordar que en el inicio, en la creación, a todo lo terrenal le dio nombre Adán y a lo celestial Dios. Y es así que, por ejemplo, las constelaciones, las estrellas, tienen nombres desde la antigüedad y no se han cambiado, como Orión, Osa Mayor, Pléyades, sin importar lugar y tiempo. Entendemos así la importancia que Dios le dé nombre al patriarca Abraham, a Sara, a Israel, al día sábado, y que al final de la historia se nos dé a cada uno de nosotros un nuevo nombre. En Apocalipsis 2:17 dice esto, al vencedor le daré del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Dice que nadie conoce, y como veíamos en la primera presentación, también este nombre va a ser escrito en una piedra. Y esto es tan especial como lo que le dijo Jesús a sus discípulos en Lucas 10:20. Mas no os gocéis de esto, que los espíritus se os sujetan, antes gozaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Hay muchos detalles, mucho por estudiar, muchas cosas que nuestra mente no alcanzan al día de hoy a entender o imaginar, pero todo está en las manos de Dios. No juzguemos a nadie por el idioma que utiliza para nombrar al Creador. Démonos cuenta y estemos seguros de que hay una única manera de amar a Dios y de no profanar su nombre, y es el obedecer su palabra. En esta oportunidad agradezco a los jóvenes que me han acompañado por su colaboración y a todos los que han tomado su tiempo en mirar este video. Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré.